Bueno, entonces el módulo de hoy pues es el tema de, pues ya del término del accidente, ¿no? Ya haber visto los componentes, el componente humano, el componente vehículo y vía, vamos a ver pues el tema que es en caso de accidente, ¿sí? Esta gráfica pues a mí siempre me ha gustado proyectarla porque es una imagen que se entiende que simplemente el mensaje es utilice el casco, ¿no? El casco lo que hace es protegerlo. Y pues es muy representativo porque pues como queda el huevo, ¿no? La cabeza, y eso a veces pasa en los accidentes de tránsito, que son accidentes fatales. Entonces bueno, aquí el módulo habían unas estadísticas, pero pues no sé si se dio cuenta que pues este módulo es de literatura española. Entonces se hablaba ahí de unas estadísticas pues de España, pero estas son unas estadísticas de aquí de Colombia, ¿sí? En la cual dice, este es el porcentaje de, la línea azul es el porcentaje de muertes por homicidio, que es lo que más tenemos en Colombia, ¿sí? Y la segunda causa de muerte en Colombia es accidentes de tráfico. La tercera muertes en Colombia son el tema de violencia sociopolítica, todo lo que tenemos del conflicto armado, ¿sí? Entonces, pues realmente este tema es una problemática no solo a nivel institucional, sino a nivel del gobierno y de políticas del gobierno. Porque, pues sí, mira, aquí está el tema de la violencia y todo, pero estando en el segundo grado, pues es algo como que llama la atención para colocar, digamos, más prevención. Yo pensaría, por lo menos, ¿usted qué opina, Mónica, de que cambió los límites de velocidad, ¿no? Sí, se Aumentaron, ¿cierto? ¿Sabe algo del tema? no, porque no conduzco. Ya, no, pero eso es una noticia que salió, ¿sí? Pero tú no le pones atención porque no conoce, pero aumentaron, imagínese. En ciudad, cuando antes era 30, ahora pasaron a 50. Digo, pero Dios mío, ¿cómo se le ocurre a este gobierno hacer esto? Es la mayor accidentalidad, las personas son inconscientes, no cumplen con los máximos, ¿sí? Si dice 80, entonces de movilizan en 100. Aquí en la ciudad también, yo uno que vive en varios residenciales, ¿cuántas veces uno no ha visto motos, carros pasando a todas? ¿Sí? Me parece, bueno, algo como que no debió ser, ¿sí? Porque si le están apuntando a reducir la accidentalidad vial, pues hay que antes, si están habiendo, y yo creo que estas estadísticas ya aumentaron, ¿sí? Estas estadísticas son del 2016, hasta el 2016 hay un presupuesto, ahí pues está lo que ha pasado. Pero bueno, la problemática como tal, 51% de fallecidos y el 57% de accidentados son motos. 25% de los fallecidos son peatones y el 19% heridos. Entonces sigue el tema de las motos y los peatones. Y la población adulta mayor, mayores de 60 años, el 49% de los peatones fallecidos. Entonces ahí eso es donde yo voy como, o sea, las personas mayores a veces van en la vía, en lugares residenciales, porque podemos, en mi caso, mi mamá ya lo era así, ahí donde vivía, y yo veía como las motos y los carros no respetaban eso, ¿sí? Y ahí es donde ocurre pues que los adultos mayores pues son accidentados. También pues el hecho de que pues el adulto mayor no hay que estar solo en la vía. Hay un principio en el cual dice que ni los niños, ni los animales, ni los adultos mayores deben que estar en la vía, sin un acompañante, ¿sí? Los perros, los animales domésticos, ¿por qué? Porque ellos pueden hacer, producir un accidente. Aquí más o menos está el nivel de accidentalidad por edad. El nivel de accidentalidad mayor está entre los 20 hasta los 34 años. Esto quiere decir que personas jóvenes en edad productiva, en esperanza de vida, se están falleciendo. Y también hay un gran aumento aquí en el tema de la población mayores, de adultos mayores, ¿no?
Entonces, esto es un dato preocupante, ¿no? Que en el módulo pues hablábamos de unos costos, ¿sí? De unos costos en todos los sentidos, no solo del accidente, sino sociales que representa estas muertes, ¿sí? Personas productivas, ejemplo, personas que tengan una profesión, que estén desarrollando dentro del país una actividad, se está perdiendo. Distribución de las principales causas de accidentes viales. Entonces aquí por lo menos la mayoría de los accidentes, que es esta franja amarilla, esta franja azul, que es el 40%, que es el exceso de velocidad, ¿sí? Entonces, no lo digo, no tiene sentido que aumenten la velocidad cuando los muertos están precisamente por ese tipo, porque no respetan los máximos, ¿sí? De velocidad. Violación a normas de tránsito de conductores, el 29%. Y el tercero, embriaguez, que si calificamos casi más del 50%, digamos, de la torta, quiere decir que son comportamientos humanos. La embriaguez, la violación de las normas de tránsito, el exceso de velocidad son actos modificables, actos que nosotros podemos controlar, que si las personas son conscientes, pues disminuiría ese nivel de fatalidad y muerte. Ya aquí viene el tema de violación de normas de los peatones, fallas mecánicas, malas condiciones de la vía y entre otros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros modificamos este tema, las muertes no serían tantas. Aquí viene el tema de transporte. Aquí habla más que... aquí es un tema como el tipo de educación que tenga la persona en el accidente, ¿no? Hay un tema como educación, mire que la mayoría de personas que se accidentan en estas estadísticas del 2016, siendo los hombres los azules y las mujeres las naranjas, las personas que tienen apenas educación básica son las que mayor tienen accidentalidad, ¿sí? Básica, secundaria, y ya pues los profesionales, pues en cierta parte, educación técnica, ya el tema, o sea, tiene cierto indicador que entre más educación se tenga o formación puede disminuir la accidentalidad. De más educación, formación tenga la persona, pero esta formación no es formación vial, es formación de profesiones, ¿sí? Llamémoslo así. Y entonces, según la condición de la víctima está hombres el 57% como conductores y mujeres con un 15%, los peatones los 25% hombres y 33% mujeres, o sea que las mujeres son las que más se accidentan como peatones. Pasajeros lo mismo, es la mujer la que más accidentalidad tiene. Estas ya son las estadísticas, pues llamemos por la parte del cuerpo afectada, politrauma, o sea, son muchos golpes en varias partes del cuerpo, trauma en abdomen, trauma de cabeza y cuello, trauma de miembros inferiores, trauma del tórax, trauma pélvico y sin información. Estas son como las partes del cuerpo más afectadas. Politrauma, o sea, pues últimos, y trauma de cuello y cabeza, que esos son fatales, ¿no? Cuando una persona se accidenta así, eso es igual a casi a quedar paralítico. Y bueno, ya respecto al tema de la accidentalidad como tal, decimos que los accidentes se presentan por multicausas. ¿Sí? Muchas causas los producen. Entonces aquí colocaban el ejemplo de la persona que obviaba la señal de pare, digamos que este es el naranja, el que va a obviar la señal de pare, él obvia su señal, obviamente va el camión acá y se estrella.
Entonces ahí uno dice, no, simplemente la causa es porque él se comió el pare, llamémoslo así. Pero no, resulta que la causa no es esa, hay otros factores de más. Puede ser que esté distraído, puede ser que tuvo una falla en el vehículo, puede ser que en ese momento estaba pensando tal vez en un problema, puede ser que la vía, sí. Entonces, a veces en el tema de investigación de accidentes no podemos llegar a la conclusión de que simplemente fue porque se comió el pare, ¿sí? Puede ser multicausas y por eso, pues, el objetivo de este módulo es el tema de investigación del accidente. La vía y su entorno. Entonces, dicen que, pues, el conductor tiene un nivel de exigencia en el cual tiene que tener una respuesta adecuada por parte del actor, o sea, el conductor, para superar con éxito la seguridad en ese nivel. Desde el punto de vista de la vía, el nivel de exigencia para el conductor vendrá impuesta en la vía de escenario, o sea, sí, depende de la vía, ¿sí? El estado de la vía, el lugar. ¿Sí? En esos señales desempeñado fundamentalmente dos papeles, el del peatón y el del conductor, ¿sí? Entonces, aquí como estamos hablando como un tema de la vía, entonces, ¿qué características tiene esa vía? Las características de la vía, ¿sí? ¿Cómo está? Si es una vía montañosa, si es una vía recta, si las características, qué tipo de pavimento tiene, condiciones meteorológicas o ambientales, ¿sí? Si es un ambiente frío, caloroso, con vientos. La circulación se refiere pues al nivel de tráfico, bastante tráfico, poco tráfico, tipo de vehículos, como si son mulas, si no son mulas, si son motos, señales y normas. Entonces, el estado de cómo esa vía está respecto a la señalización y respecto a las normas. ¿Sí? Respecto al conductor, dice que el conductor es una especie de transformador. ¿Sí? O sea, ahí lo asemejan como una máquina, así que requiere un impulso, o sea, una señal, y él la transforma en los informes de entrada que percibe por los sentidos o estímulos. ¿Sí? Entonces, uno actúa como conductor según los estímulos, ¿sí? Que tiene en acción de salidas, que se traduce en respuestas. La capacidad de respuesta del conductor está influenciada no solo por la información que recibe y cómo la recibe, sino por el tiempo empleado en recibirla, valoración, transformar y decisión de acciones. Sí, o sea, no todos los conductores tienen la misma capacidad, la capacidad de actuar en un determinado, ¿sí? En una determinada acción. Entonces, respecto al conductor, ¿qué podemos ver? El estado físico. Una persona con, digamos, con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, digamos, no pérdida total, porque estas personas no pueden conducir, sino de pronto que está teniendo ciertos problemas de la vista, está teniendo cierto estado de pérdida del oído, nivel de vigilancia, en lo que digo, no todas las personas al conducir ven el panorama total de las condiciones, digamos, el tema de reflejos. Conocimiento normativo, entonces tiene que ver con la formación. Conocimiento de las normas de tránsito, qué hago, qué no hago, ¿sí? Y competencias técnicas. Eso tiene que ver también con el conocimiento del vehículo. Entonces, a nivel del conductor, pues se debe que tener estas características. O sea, eso es una cosa que no es que, sí, yo cojo un carro y manejo y ya, ¿no? Por eso, pues también en parte eso sí ha sido bueno que aquí hayan regulado más el tema de la entrega del pase y la renovación y todas esas cosas. Porque ahí, pues, pueden determinar, digamos, esas condiciones físicas, psíquicas, ¿no? Condición psíquica, una persona puede cambiar de un año a otro, ¿sí? Por los problemas mentales, ¿sí? El nivel de vigilancia, su capacidad motora, su capacidad orgánica. Conocimiento normativo, ¿sí? Que eso le hacen un examen. Y competencias técnicas. También hay una formación técnica.
Entonces van a ver los comportamientos incorrectos en los peatones. Ahí sí saqué esta fotico, que es la que más yo veo y la que más causa accidentalidad, ¿sí? Pero en vez de un periódico, lees un celular, ¿sí? Ahora no es un periódico, sino un celular, un comportamiento, digamos, negligente, ¿no? De parte del peatón. Entonces, incumplir en la vía antirreglamentaria sin prestar atención, ¿sí? Entonces, por lo menos pasarse un peatón en un semáforo, no pasar por las vías de las cebras, los puentes, cruzar fuera de las zonas marcadas, estar en marcha por la calzada antirregularmente o sin sí, o sea, prestar atención al tráfico, esto es lo que está pasando acá, cruzar la calzada infringiendo la señal, cruzar en diagonal, subir o bajar de un vehículo sin prestar atención al tráfico, y pasa mucho. La gente a veces, déjeme acá, y está en la plena mitad de la 27, ejemplo, en una autopista, y a bajarse ahí, yo lo he visto. O en la 33 no, hay que asegurarse de que sea el lugar apto para uno bajarse, o a veces coger también el transporte, ¿sí? Las personas por coger el transporte casi que se meten ahí a la vía y no se dan cuenta que los atropellan, ¿no? ¿Sí? O que no es un lugar apto para que, seguro para que los deje el carro. Respecto al, como ya vimos los tres factores, la vía, el factor humano y ahora pues el vehículo, que obviamente pues el vehículo también forma gran parte del tema de seguridad vial, entonces, pero también se tiene que ver el tema de la carga. Muchos accidentes que se han visto es precisamente porque no se tienen las cargas aseguradas. Entonces, falla de ruedas, pérdida de las ruedas, neumáticos muy desgastados, pinchados, presiones incorrectas, frenos defectuosos, luces defectuosas, dirección rota o defectuosa, luces de laterales defectuosas y carga mal situada. Eso vemos mucho. Yo por lo menos cuando veo un carro con carga, trato de estarme detrás, ¿sí? O darle un buen espacio, porque uno no sabe en qué momento esa carga se sale y no, y pues le entra, y ocurre un accidente, ¿no? Los costos sociales y económicos de los accidentes. Entonces, como le decía, no solo es el costo económico, no solo los daños materiales o lo que ocurre ahí, eso no es solo el costo, digamos, yo diría que son más el costo social, ¿sí? El costo social es el costo de la pérdida de esa vida, de esa persona, el nivel de productividad y el nivel de, digamos, de esa persona que él estaba aportando a la sociedad, si es un ingeniero, si es un abogado, si es, depende de qué tipo de labor estaba haciendo esa persona, entonces es una pérdida. Pérdida de salud, la persona o las personas involucradas en el accidente va a tener un deterioro de salud. ¿Sí? Que ese deterioro de salud, pues va en las diferentes fases, eso depende del traumatismo, pero como ya vimos en el tema de accidentalidad, las víctimas no quedan nada bien, ¿sí? Tiene que ser algo muy mínimo para que no pase nada, pero realmente las víctimas ya entran a un proceso de rehabilitación, ¿sí? Que por lo menos un parapléjico, un tetrapléjico, una persona que queda mal psíquicamente, ¿cuáles son los costos? Los costos en el tema de salud, o sea, el tema de rehabilitación, la seguridad social, todo eso lo que acarrea una persona que queda en estado de incapacidad, en estado de discapacidad, que llaman, ¿sí? Los costos de las vidas, cuántas vidas se perdieron en ese accidente. Y obviamente ya van los costos económicos, que son los costos, daños al vehículo, el tema de póliza, el tema de indemnizaciones. Sí, entonces podemos decir que estos son como los costos, que eso pues uno piensa, no, solo es lo económico, pero no es así. Ah, bueno, este era un tema que dice que los accidentes son evitables y predecibles, ¿sí? O sea, a veces la gente dice,
No, es que eso no había nada que hacer. Eso que está para morirse se muere. Eso no había nada que hacer, pero resulta que no. En seguridad vial, la mayoría de accidentes son predecibles. Yo llevo, ¿cuántos años de conductora? Llevo como más de 15 y yo no he tenido el primer accidente. Gracias a Dios y también pues porque pues uno se da cuenta por lo menos todas estas cosas uno las trata de asegurar, ¿sí? Como el mantenimiento del carro, ser uno prevenido, respetar las normas de tránsito. Yo también evito salir en los horarios de mayor flujo, los picos y los picos que llaman, ¿no? Las horas pico, yo trato de salir en lo que se pueda. Entonces, yo sé que sí es evitable. Entonces, casa dice que accidentes y creencias, lo que la gente cree, escapa de nuestro control. Eso es falso. Hay muchos accidentes que sí los podemos tener que controlar. Es imprevisto. No depende de nosotros. Es inevitable, es fortuito, es cosa del destino, obedece al azar, general, espontáneo. Entonces, esos son los mitos. Y el accidente es un problema de salud, no es accidental, o sea, ¿qué quiere decir? Que los accidentes no es que realmente no son accidentales, nos damos cuenta que si usted cumple con ciertas normas, con ciertos parámetros, no va a ocurrir el accidente, ¿sí? Es controlable, es evitable, es un proceso, es una consecuencia y es prevenible. Entonces, yo pienso que una de las cosas es aquí donde radica en la mente de la persona. ¿Sí? Si la mente de la persona cambia respecto al accidente, van a cambiar muchas cosas. ¿Sí? Aquí está diapositiva. Bueno, no la permite proyectar así. Entonces, esta diapositiva dice, ¿qué es el accidente? Se produce en una vía abierta en circulación pública o tenga en ella su origen, que a causa del mismo una o varias personas resulten muertas o heridas o se produzcan daños materiales, que al menos estén implicados en el mismo un vehículo en movimiento. Entonces eso es que es accidente de tránsito. Y las fases, ahí hablamos de una fase. La fase de percepción, la fase de decisión y la fase de conflictos. La percepción y la percepción real. ¿Sí? Bueno, no sé si en el módulo haya preguntas sobre este tema. Sobre los tipos de fases. Bueno, de todas maneras, ¿qué quiere decir las diferentes fases? Yo siempre, pues me coloco mi ejemplo, ¿no? Uno siempre antes de un accidente, porque yo sí he tenido casi accidentes, llamémoslo así. Es como si uno se viera uno mismo en el escenario, ¿sí? ¿Qué día me pasó algo? Andaba un poco distraída y cuando fui a retomar una glorieta, me salí antes de tiempo y ya venía un camión, una camioneta. Y resulta que yo en ese momento, como es que uno se ve como en la película, ¿sí? No, entonces es la fase de percepción, uno percibe el accidente antes que ocurra, ¿sí? Porque ya sabe que yo me pasé antes de tiempo en la glorieta y venía un carro, entonces es como si usted se viera en el futuro. Esa es lo que llaman en la fase de percepción. Gracias a Dios, el Señor era un Señor precavido y alcanzó a frenar, ¿sí? Él pudo frenar, entonces yo dije, no, aquí hubo un accidente, ¿sí? Y fue culpa mía porque yo me adelanté antes en la glorieta, pero tampoco fue intencional, ¿sí? A veces la gente, yo he visto en la vida que eso ocurre algo y se bajan como a pelear, a golpear al otro, no. Uno tiene que entender que los accidentes, la mayoría de veces la gente no es que quiera, o sea, como yo le dije, a veces la gente dice, no, es que lo mató, lo asesinó, en un accidente de tránsito.
O sea, la gente no sale con el objetivo de decir, venga, yo voy a accidentarme y mato a tal persona, no, los accidentes ocurren, ¿sí? Entonces, ahí está la fase de percepción real, que es la que dice que realmente ocurre el accidente, ¿sí? Entonces, ahí la percepción real es que realmente en ese momento, gracias a Dios, no ocurrió el accidente, el otro conductor pudo hacer una maniobra que fue frenar, disminuir la velocidad, y pues la percepción real fue que hubo un casi accidente. La fase de decisión es la fase en la cual está esa decisión del conductor de qué hacer en ese instante. Y la fase de conflicto ya sí es la fase realmente donde ocurre el accidente. Están las consecuencias, qué pasó, qué cayó, cuántas personas heridas, hubieron fallecidos. Esa es como la secuencia de pasos del accidente. Clases de accidente. Entonces, las clases de accidente las tenemos por su situación, que son urbanos y interurbanos, que yo los llamaría estos rurales, ¿no? Por su resultado, daños materiales, heridos, muertos, por el número de vehículos, un vehículo simple o complejo, simple un solo vehículo, complejo varios vehículos, por el modo en que se produce central o embestida, ¿sí? Por el modo. Ahí sí va las formas, como lo que le explicaba ahorita. Accidente con características especiales. Dice, las causas de un accidente, como cualquier comportamiento, condición, acto. Entonces es un comportamiento porque depende de un factor humano. Es una condición porque depende también de la vía y del estado del vehículo. Acto o negligencia sin el cual el accidente no se hubiera producido. O sea, si no hay el factor vehículo, si no hay el factor negligencia humana y vía, pues no se va a producir el accidente. Entonces tenemos investigación, las micro y las macro investigaciones. Usted está estudiando criminalística, ¿cierto? Mónica. Sí, señora. Y pues yo creo que aquí ya como que como lo que usted está en su parte, ¿no? Porque ahí yo empecé a mirar la leer del tema y dice que la microinvestigación es como en el lugar donde usted está, en el lugar donde la persona va, mira qué pasó. Donde ocurrieron los hechos. Que ocurrieron los hechos, de ahí también hablan no solo de eso, la parte ya forense, ¿sí? El tema donde ustedes entran. Y la macroinvestigación tiene que ver con lo que vimos anteriormente, que son las estadísticas, el análisis de sí, con lo que iniciamos el taller. Entonces aquí esto sí es como lo suyo, ¿no? ¿Qué semestre hace? Ya estoy terminando. Dicho, toca que me dé la clase ahora. Esta parte. Listo. Bueno, entonces, bueno, ahí de la investigación, pues hablaban de muchos factores, ¿no? Importantes, que son las diferentes metodologías. Por lo menos este módulo, digamos, este tipo de información, como le digo, es de información española, ¿no? Y ellos allá hablaban de un comité y de un poconón de organismos gubernamentales que están en el tema de promoción y el tema vial. Aquí, pues, ahí está la ANSI, hay algunas organizaciones, pero sí he pensado que años anteriores estaban más, o sea, está muy descuidado el tema de la seguridad vial, ¿no? Antes había incluso campañas en la televisión, cuando habían los noticieros uno veía una campaña que recuerdo mucho, era que un señor se levantaba así como confundido, ¿no? Se despertaba y luego empezaba a recordar, era que él había llegado borracho y que había matado a la esposa o que la había atropellado o que sí. Entonces, en Colombia, hace como que, póngale unos 8 años, yo pienso, había más formación vial, ¿sí? Estaba ese tema que las estrellas en la vía, había más trabajo, pero realmente ahorita esto está incontrolable precisamente porque, como hablamos dentro del módulo, esto es un tema de gobierno, ¿sí? El gobierno, la administración pública tiene que entender que esto es un problema, está en el mismo nivel de violencia,
de violencia en Colombia, es el segundo indicador de muerte. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno le tiene que poner esto, digamos, medidas a este tema, y es que sea, Dios mío, yo he visto unos accidentes que yo digo, tremendo, yo personas que ahí mismo en el accidente se ve que perdieron las piernas, no dice esas personas como, o sea, si vive, mejor dicho, y si llegan a sobrevivir en las condiciones que le, porque totalmente con discapacidad, ¿sí? Personas que le van a tocar esto, depender de otros, todos los costos, ¿sí? Entonces, eso sí, el país andamos dormidos en eso, y no sé, digamos, digamos desde la formación de ustedes que tengan ahí de la criminalística, no sé qué, pues, que puedan ver, ¿no? O sea, no sé el profesional ahí, pero sí, pues, por lo menos yo desde mi parte, que soy asesora empresarial y que estoy trabajando planes estratégicos de seguridad vial, pues trato de hablar estas charlas con mucho compromiso, y uno pues de verdad motivar a la gente para que haga las cosas correctas, ¿no? Porque la pérdida de un ser querido por medio de la accidentalidad y todas las pérdidas que se tienen son grandísimas, ¿sí? Pues que nosotros en la criminalística vemos más muertes violentas, los accidentes, eso ya le corresponde a la policía. O sea, muertes violentas, o sea, asesinatos y todo eso. Sí, homicidios, sí, suicidios. Pero esto, por lo menos, sí, o sea, en la parte forense no trabajan ustedes. Ah, pero ustedes son como los operativos de eso, ¿cierto? O sea, ustedes Sí. son como los alférez, digamos, o los policías en la vía, ¿cierto? Llegan al lugar y todo eso, ¿cierto? Ah, no, porque es que eso no nos corresponde a nosotros, eso, los de esos son los de la SIJIN, los de la Ok. DIJÍN. Entonces, ¿cómo en qué área están? No entiendo. Nosotros, levantamientos, esas cosas, levantamientos, ir a recoger el elemento material probatorio, evidencia física. Ajá. Entonces, digamos que sí, los podemos tener en la microinvestigación, ¿no? Sí, señor. Listo. Y por último, bueno, ese módulo estaba, el otro está largo también. Ah, bueno, este es un tema que es como de prevención, no es lo que el sistema del gobierno, el ministerio, la secretaría puede hacer en los niños, ¿sí? Es lo que yo como padre o madre de familia, es lo que yo como maestro puedo hacer para garantizar la calidad de vida. Por eso soy maestro de carrera y no a la carrera. Esto es un pensamiento en el cual define que lo podemos aplicar aquí, es que la educación vial debe que ser formada desde niño, ¿sí? Y eso le corresponde, sí, yo sabemos que es una responsabilidad del gobierno, pero eso le corresponde a la casa, ¿sí? A la casa, incluso a la educación, a los centros de educación, ¿sí? Es diferente, usted crea, o sea, los adultos, en educación los adultos somos muy reacios porque tenemos pensamientos concretos, ideas formadas, que son muy difíciles de, o sea, la educación en adultos es una educación muy difícil porque tenemos demasiados paradigmas, ¿sí? A nosotros nos tiene que convencer para nosotros creer en algo. Cambio en un niño, cuando a un niño se le imparte una información desde pequeña, ellos ya la asimilan más fácil, ¿sí? Entonces, por eso este pensamiento dice que, digamos, en el tema vial, todo debe que ser de niño, que las instituciones del gobierno, ojalá hubiera ya que es un problema, ¿sí? De segundo de muerte, ese niño algún día va a estar en la vía, ya sea como peatón, como conductor, como lo que sea, que haya una formación desde niños, desde el hogar y desde la escuela. Entonces vamos a ver, las medidas preventivas van enfocadas en esos tres actores, que es que la vía, el vehículo y las medidas preventivas en el factor humano. Entonces, como repetir lo mismo, ¿no, Mónica? Lo que ya hemos visto en la infraestructura, pues veremos que la condición de la vía, la señalización, la iluminación, el tipo de pavimento, ¿sí? Las condiciones meteorológicas, esos son factores que se pueden controlar de cierta manera, y que también nuestro país tiene mucha carencia en la parte de infraestructura, ¿sí?
Encontramos vías buenas solo donde hay peaje, el resto no, ¿sí? Cuando eso es un deber y se deben garantizarnos vías adecuadas, por lo mismo, por la seguridad. Condiciones meteorológicas, que es el tema ambiental. Entonces, pues ahí no tenemos mucho por hacer. Pero por lo menos ahí en la cartilla hablaba que allá en ese país, pues había un sistema de información en la cual decía las condiciones de la vía en determinada parte, ¿sí? Por ejemplo, que nosotros vayamos a viajar hoy a San Gil, nosotros tener un tipo de información para saber si está lloviendo, si cómo está la meteorológicamente. Y las condiciones del vehículo, ¿sí? Que eso es propio, ¿sí? Cómo tengo mi vehículo, si tiene mantenimiento, si tiene sus documentos al día. Ese vehículo, ¿qué riesgo va a aportar en la vía según sus condiciones? Y respecto al factor humano, que es donde como que más se puede como modificar y se puede trabajar, está el tema de toda la medida de educación, prevención, comportamientos, condiciones, las condiciones psicológicas de la persona, que eso, psicofísicas, que eso realmente pues lo miran en el examen de conducción. La educación vial, que es lo que estoy hablando, si tenemos o no tenemos educación vial, formación constante, formación de conductores, ¿sí? Que realmente hay mucho por aprenderse, no es solo coger el vehículo y ya, que eso es lo que aquí pasa. Y actividades informativas y motivadoras y vigilancia y control. Yo me puse a pensar que sí, pero esos alférez sí, mejor dicho, ¿no? Yo no acuerdo si le decía a usted el modo pasado, pero cuando me puse a ver todo el tipo de infracciones que había, entonces ellos hacen como 3 nomás, ¿sí? O sea, realmente son muchas las infracciones que uno hace y no todas se sancionan, ¿sí? No hay suficiente vigilancia y control. Ya sabemos el control aquí para qué, ¿no? En Colombia. No es un control, pues educativo, ¿no? Es un control más como de tema económico, pero no educativo. Entonces ya pues con esta información, pues ya vamos a tomar a hacer el módulo. Voy a proyectar el taller. Entonces, la pregunta es, ¿qué factores intervienen en el accidente circular o tránsito? Ya le digo. La velocidad excesiva o inadecuada, el uso indebido de la calzada, los adelantamientos y los giros incorrectos. La velocidad también, ¿no? Bueno, ahí yo los daría más generales, ¿no? Que son los 3 factores: factor vehículo, vía y humano. ¿Sí? Serían como los 3, o sea, que de ahí los que usted nombró están los de vehículos, ¿cierto? Y algunos humanos. Entonces los factores son 3, que son esos 3 componentes. Escriba 3 casos de accidente de tránsito que pudiera haberse evitado. ¿Qué pudimos haber evitado? 3 ejemplos. El señor conduciendo mirando el celular y entonces atropella a unos peatones. Exacto. Que se me fue. Una persona que vaya tarde para el trabajo y entonces conduce a toda velocidad. Exacto, sí. Y el último. Una persona que tenga que revisar el automóvil que le está fallando los frenos y no lo hace. No lo hagan, exacto, listo. Okay. Ahí sí ya nosotros como volvemos
vemos más allá, sí, de todas maneras esta formación sirve por lo mismo, que le permite a uno ver pues lo obvio, ¿sí? Pero la gente no ve lo obvio, es la realidad. Yo no imaginaba que este curso fuera ese técnico fuera así tan bonito. Sí, le gustó, ¿cierto? Y es que uno aprende bastantes cosas, ¿no? Sí, Yo estoy más enfocada en el tema de seguridad vial y ese es el módulo que vamos a ver de último, porque como se repetía, entonces les propuse aquí a los coordinadores ver un tema vial, o sea, cómo toma la seguridad vial aquí en Colombia, ¿sí? Respecto al sector empresarial. Pero, digamos, uno lo ve bajo el tema normativo y todo eso, pero esto o sea, he aprendido mucho. porque la gente me dice, ¿cómo hace que usted estudia criminalística y para qué estudia la seguridad vial? Y eso no tiene futuro, eso no sé qué. Yo de cómo, porque la Dios gente mío. desconoce el tema. No, si es que yo soy asesora de seguridad y salud en el trabajo y el tema vial no me llamaba la atención, eso lo hacía un amigo. Y hay tanto trabajo, mucho trabajo, y son muy bien remunerados, y por eso sí, las personas que trabajan en seguridad vial en el tema empresarial, ¿no? Hablando del tema empresarial, que están buscando asesores. Bueno, ya cuando veamos ese tema vas a ver por qué es tan importante, ¿sí? Y Porque es que yo ahorita ahora todas las empresas requieren un técnico en seguridad vial, ¿no? sí, Deben tener. prácticamente. Exacto. Y como ahorita yo estoy trabajando en 2 empresas en Vial. Sí, pero el objetivo mío es más a él porque es muy bien remunerado, ¿sí? Y hay pocas personas que estudian esto. Por lo menos esto, yo desde ser profesional en seguridad y salud del trabajo ya puedo trabajar en Vial, pero hay que tener una licencia. Sí, a mí la especialización ejemplo me valió 11 millones. Y Eh, pero además, si uno se forma en esto, va a tener mayor oportunidades para llevar sí, planes estratégicos. Eso tiene mucho trabajo. Eso de lo que usted me está colaborando, ahí bueno, eso lo vamos a ver en el último módulo. Pero de ahí arranca la seguridad vial de una empresa. ¿Sí? Y no, y esto hay mucho trabajo, muy bien remunerado. yo le preguntaba a la señora Ana que se relacionaba con la criminalística, que si era mejor el auxiliar administrativo o la seguridad vial, y ella me decía que las dos. Y yo, pero bueno, ¿por cuál me decido? Dios mío. Se decidió por el que era. Sí, y Pero después yo usted, estaba ¿por qué lo viendo, está estudiando? O sea, ¿la carrera le pedía otro tipo de formación o por qué lo hizo? porque, porque ya para especializarme como perito forense, debo saber algo acerca del tema, ¿no? Ya, sí, listo. Sí, esto es muy interesante y hay mucho para aprender, ¿sí? Hay mucho para aprender. O sea, uno cree que estos temas donde que hay quien no sabe viajar, ¿sí? Quien no sabe conducir. Y mire que se está dando cuenta uno que principios básicos la gente no lo toma y llega a fatalidades, ¿sí? Y además hay muchas cosas que uno debe que conocer, ¿sí? Sí, E y incluso después de aquí que cuando me, estaba mirando las medidas preventivas, ahorita yo dije, aquí le falta mucho, ¿sí? Son medidas preventivas muy a básicas. ras, ¿sí? Muy a ras. Entonces yo sé que hay mucho trabajo por hacer en este tema y mucho más que lo que nos está pasando, un nivel, y cada vez van a haber más muertes en este tema, porque esto se salió fue de control. Cada vez y si el gobierno, y si todo o sea, si la sociedad no se involucra, esto no va a cambiar, ¿sí? Eh, Sí. Muchas veces ya sabemos que algunos ya tenemos un conocido, un familiar o que haya muerto en un accidente vial o haya quedado en condiciones no buenas, ¿sí? Ya yo creo que casi todo el mundo nos ha tocado eso, saber de un amigo, un familiar que haya muerto en un accidente vial. Y no más ahorita en esas noticias que en la flota tal, en el bus vía tal, ocurrió un accidente, hubieron tantos muertos y uno ve la gente allá debajo de las llantas, partidos por la mitad, ¿sí? ¿Ya ves tú todo eso, no? Sí, señora. Todos esos accidentes tan espantosos, Dios mío, yo le tengo mucho miedo al accidente, la verdad, a los Ay, accidentes en las vías. profe, y póngale cuidado que después de que me inscribí al curso, entonces salía por todas partes que necesitaban era auxiliar administrativo y, y en la casa me decían, Pero ¿sí esto, ves? no, yo conozco varias, como ahorita está saliendo mucho trabajo para viales,
ahí en Computrabajo. Hay bastante trabajo, mire y verá. Yo lo que pasa es que yo trabajo salud ocupacional y la parte vial la coloco como complementaria, pero porque me ayuda a ganar más, ¿sí? Y de hecho ahorita yo me voy a enfocar a trabajar, a ofrecer bastantes planes viales, ¿sí? Pero eso hay mucho trabajo, hay trabajo. Lo que pasa es que no, para mí el asistente administrativo es un trabajo que no es muy bien remunerado, yo se lo digo, o sea, el asistente administrativo es un tipo de secretaria, ¿sí? Que asiste al gerente, que asiste a un jefe de recursos humanos, que para cargos buenos, que usted diga que gana bien, son esos cargos de empresas grandes. Y aquí en Bucaramanga, aquí digamos en Santander, la empresa grande es muy pequeña, ¿sí? Digamos, estoy hablando de un asistente administrativo de Ecopetrol, un asistente administrativo a ver, una empresa grande, de una constructora, sí, ellas ganan bien, pero los asistentes administrativos de empresas normales ganan un mínimo, trabajando 8 horas, ¿sí? Entonces, no, digamos, como yo la estoy viendo a usted, que usted ya está teniendo una carrera que es criminalística, no hubiera sido la más, ¿sí? Tiene que ver con el tema de organización administrativa, todo el tema de procesos, ¿sí? En cambio, esto sí le permite a usted trabajar las dos carreras, ¿sí? Porque usted como asistente administrativo tiene que dedicarse a ser asistente de esa empresa, usted no le va a quedar tiempo de trabajar en criminalística en nada. No, pues como asistente administrativo yo puedo trabajar con abogados, pero yo no quiero, yo no, Pero no quiero normalmente ser la secretaria de un abogado. Yo no exacto, quiero- no, y es que además la secretaria de un abogado necesita saber de temas jurídicos, ¿sí? Entonces ya sería un técnico en jurídica, diría yo, ¿sí? Porque, o sea, un abogado para que tenga un asistente administrativo no le va a ayudar mucho. ¿Listo? No, a mí me parece que esto es algo muy bueno y muy interesante que si usted le da aplicación, y de pronto yo sí conozco a veces de vacantes que piden asistentes para empleados, ¿sí? Pero ya más, o sea, precisamente el tema que voy a dar en el otro módulo, ahí sí ya usted le va a permitir trabajar más en la parte empresarial. ¿Mm? Ya le va a permitir saber qué es lo que pasa, qué es lo que esto, y ahí sí ya usted podrá hacer, ejemplo, un asistente de un director vial, ¿sí? Eso es diferente. O llevar planes viales de forma independiente, porque ya con este técnico usted ya puede ofertar planes viales. ¿Mm? Ya puede por ser de consultora en tema vial o incluso a dar charlas de este tipo, ¿sí? Lo que yo le decía, una campaña o algo, ya pues hay muchas cosas por hacer. Y pienso, ahorita en Colombia estamos esperando nosotros una nueva resolución que es el tema vial, no la han sacado, era para el año pasado, y mire que no, y ahí va a salir mucho trabajo. ¿Sí? Además, incluso en la dirección de tránsito, ellos están mirando a las empresas que tengan todos sus programas viales. ¿Sí? El profesor que nos da derecho penal me dijo, ¿y qué? ¿Cómo va con lo de seguridad vial? ¿Dónde está haciendo las prácticas? Y que no sé qué. Y yo, sí, voy bien, voy bien. No, eso déjeme decirle que hay mucho trabajo, o sea, yo tanto o sea, si a mí me sale trabajo, yo sí necesito un asistente, ¿sí? Porque es demasiadas cosas por hacer a nivel de responsabilidad. Ahí luego lo vamos al nivel de sanciones que mire, las empresas, digamos, yo me metí en este tema de vial, fue por un tema que hay mucho trabajo, ¿sí? Y ejemplo, yo me estaba dando cuenta que la gente que trabajaba vial cobran 5, 6, 7, 8 millones de pesos por un plan vial. Y lo que yo hago, lo de salud ocupacional, es más difícil que este tema. Entonces, yo que digo, bueno, añado ese plan vial y cobro más. ¿Sí? Eso es lo que está cobrando por planes viales, 8 millones de pesos, hacerles el documento, hacerles unas actividades, no es trabajo directo, ¿sí? Es externo. Entonces, eso hay mucho trabajo, mucho por hacer. Y lo que digo, estamos esperando la resolución, que ojalá que salga este año y en bien salga, aunque todavía el ministerio, ahorita ya una empresa que asesoro, ya la tránsito les dijo que las iba a visitar. ¿Sí? Y yo les estoy colaborando, precisamente las encuestas que usted me está ayudando, ¿sí?
estamos levantando tomo en seguridad vial porque si no se hace, la sancionan. Sí. Bueno, entonces sigamos aquí. No, eso sí, se lo aseguro que usted tomó muy buena decisión y ojalá que usted se especializara más en el último tema, así que le estoy hablando, de planes viales. Ahí sí me voy Pues que a mí la criminalística me tiene enamorada, me gusta todo. Sí, no, usted pues, o sea, como le dijera, o sea, uno puede, pues uno como profesor, no sé, usted, digamos, su labor es como trabajador contratado por una entidad, ¿cierto? Sí, pero también uno puede trabajar independiente. Exacto, entonces podemos, ¿qué le puedo decir? Usted puede trabajar independientemente con la criminalística, pero con esto también. Sí, señora. También puede trabajar independiente y puede con esto trabajar de lleno y ganar muy bien. Entonces, Sí. lo que pasa es que hay mucha ignorancia, ¿sí? De pronto el profesor ese, pues allá le han dicho las cosas porque no saben del tema, ¿sí? Sabe mucho de lo penal y todo, pero no sabe esto. No, y es que allá, y es que en esa rama, o sea, como toda la gente quiere ser aspirante al CTI o los que quieren irse para la SIJIN, pero como que la gente no tiene visión Sí. de Sí, porque es que, mira, por lo menos yo cuando salí egresada ingeniera industrial de la UIS, yo dije, listo, chévere, uno llegar a una empresa grande, ¿sí? Como un primo sí llegó a Ecopetrol, él es funcionario directo, ya lleva tantos años, ya, bueno, imagínate, estoy hablando de Ecopetrol, 20 años, 20 millones un salario mensual, ¿sí? Pero no toda la gente tiene la oportunidad de llegar allá, ¿sí? Sí. Es una realidad que para el cargo de tantas empresas hay 10 personas que van a contratar y hay 100. Vaya a ver si usted puede o no puede llegar y no es una cosa que esa persona sea mejor o peor que usted. Es una cosa simplemente que pues es una disponibilidad, no hay muchos cargos. Entonces le toca a uno también mirar como quien dice ese tema, ¿no? Es una realidad. Listo. Entonces vamos a ver, describa las condiciones y capacidades que debe tener un conductor. Confianza en sí mismo y la habilidad para conducir, respetar las leyes y las normas de circulación, conocimiento y habilidades, conocimiento de las habilidades y reglamentaciones al conducir, y paciencia para enfrentar con serenidad las dificultades del camino. Entonces, mira, ahí hay dos palabras, condiciones y capacidades, ¿sí? Las capacidades es lo que nosotros como humanos tenemos, ¿sí? O sea, si yo tengo una deficiencia, de pronto de no tener una mano, ¿sí? Es una condición. De pronto de no tener un ojo, esa es la condición de la capacidad, perdón. ¿Sí? Y las capacidades también esas son las condiciones de la persona. Y las capacidades va a enfrentar lo que usted me está diciendo. ¿Sí? El conocimiento, la destreza, las movilidades, las capacitaciones. ¿Sí? Eso es. Describa las causas de accidentes de tránsito relacionadas al factor humano. Las causas. Las causas van enfocadas en esas condiciones y capacidades. Entonces, las causas son todos esos factores humanos, ¿no? La distracción, el alcohol, las drogas, el estado de ánimo, el uso de dispositivos electrónicos. Exacto. Entonces, aquí en el módulo, esto me pareció interesante, que las clasifica en que mira, que habla de capacidades, ¿sí? Que son como lo orgánico de la persona. Y está el tema ya de competencias, ¿sí? Pero entonces, bueno, no encuentro que hablaba del tema de condición. Mírelas, estas. Condición física, psicofísica,
que quiere decir la parte mental y la parte funcional de la persona, ¿sí? Educación vial, formación de conductores y actividad informativa y motivadora, que esos son los factores humanos. Que ahí se pueden desenglosar en esos términos. Causas de, sí, entonces esas son las causas, ¿sí? De los accidentes en el tema humano. Entonces, la causa radica primeramente en las condiciones de la persona orgánica, ¿sí? Segundo, en qué tanto formada en vial está. Las capacitaciones y todos esos temas, ¿listo? Describa las causas relacionadas con la vía, con el vehículo. Ahí también se habla de los 3 factores. Siempre va a ser humano, vehículo y vía. Entonces, en el factor vehículo. El fallo de las ruedas, los neumáticos desgastados, los frenos defectuosos. Mantenimiento, podríamos llamarlo, ¿no? Las condiciones del vehículo. Todo lo que podemos hablar de mantenimiento. Y relacionadas con la vía son las condiciones de la vía, ¿no? Que básicamente es infraestructura, señalización, iluminación, ¿sí? Y entra el tema meteorológico, ¿sí? De condiciones ambientales. Y cuando hay ¿qué? Líquidos sobre la vía. Tiene que ver de la vía, ¿sí? ¿Sí? Sí, tiene que ver con la vía, ¿sí? O sea, las condiciones de la vía. ¿Cuál sigue? Las causas de accidentes de tránsito. ¿Aló? Sí. No, ya de la vía terminamos, eso, en la 6ª. Investigue qué es el seguro obligatorio accidente de tránsito SOA y qué coberturas tiene. Eso sí que es importante saberlo. El SOA es un seguro obligatorio establecido por la ley. ¿Qué cubre? Cubre todos los gastos médicos, funerarios y de transporte para movilizar los vehículos afectados. Exacto, también indemnizaciones, ¿no? De daños a terceros. Sí. A la persona también, cuando hay un fallecido también. ¿Sí? Sí. Fallecidos y daños a terceros. De reparación, ¿no? Por lo que hablábamos, que puede haber un problema, una discapacidad de una persona, entonces él alcanza a cubrir algo, ¿no? Define el concepto de accidente y cuáles son los 3 requisitos como accidente. Accidente es un evento inesperado. Y los tres requisitos para que un accidente sea considerado de tránsito. Sí. Que involucre al menos un vehículo automotor, que el vehículo involucrado cause daño a la integridad física o mental de una o varias personas y que, por supuesto, ocurra dentro del territorio nacional. Yo aquí tengo esto, y creo que usted dijo no. Dice que cause, tengo 3, que a causa del mismo, una o varias vías resulten muertas o heridas. ¿Sí? La otra tengo que se produzca en una vía, en circulación. Sí. Y la otra que al menos esté implicado un vehículo en movimiento. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo ahí. ¿Qué más sigue? El mapa conceptual, pero es acá en el celular, no me la deja explicar. Realiza un mapa conceptual sobre las clases de accidentes. Entonces, ¿pero cuáles son las clases de accidentes? Los tipos de accidentes de tránsito. Que no me lo deja leer. Simple, mixto. Especiales, múltiples.
Ajá. Sí, es que el teléfono no me lo deja leer, me sale diferente. Pero... Habla de 3 fases de accidente, la 10. Las fases, entonces yo aquí la tengo, la PPP, ¿se acuerda? La percepción, lo que yo hablaba que era como, o sea, las fases ahí yo las defino como cuando uno antes de tener un accidente, uno como que se ve en el futuro, ¿sí? Es como uno entra a la película como en ¿cómo se llama eso? Que es en estado, que colocan el espacio, ¿cómo se llama? ¿Cámara lenta? Cámara lenta, eso son las, o sea, yo las defino así. La fase de percepción, la fase de percepción real, la fase de decisión y la fase de conflicto. Esas son las fases. Entonces, eso usted se lo ve así, haga de cuenta que usted ve una película en cámara lenta, ¿sí? Eso es el accidente, ahí yo lo defino esas fases así, ¿sí? La fase de percepción es cuando, digamos, una persona va a caer al vacío, ¿sí? Antes de eso hay un momento en el cual la persona se ve, ¿sí? Ocurrió esto y ya se ve allá, digamos, en el piso. Esta es la fase de percepción. Percibo como un pronóstico lo que puede ocurrir, la real. ¿Sí? La fase de decisión es cuando el conductor o la persona dice ¿qué hago para que esto no sea tan grave? ¿Sí? Muchas veces los accidentes por ese tipo de decisión dejan de ser accidentes o dejan de hacer o minimizan la fatalidad. ¿Sí? Una decisión como reducir velocidad o aumentar velocidad, depende de esa maniobra o irse hacia la derecha, irse hacia la izquierda, retroceder. Eso es una fase de decisión en la cual ya la fase de conflicto determina el tipo de gravedad que va a tener, ¿sí? Y la fase de conflicto sí ya es lo que ocurrió, las pérdidas, ¿sí? Lo que tal se dañó, se golpeó por tal lado, tuvo pérdida de un pie, ¿sí? Esas son 1, 2, 3, 4 fases. Esas son las fases del accidente. Realice un ensayo sobre las medidas adoptadas para prevenir el accidente. Bueno, eso no lo vamos a ver, ¿no? Eso ya se mira cuando se corrige el módulo. Y la 12, ¿incluye la fatiga o cansancio en el accidente de tránsito? Sí, señora. Bastante. Mucha gente le pasa microsueños y ahí en un segundo, milisegundo, yo lo diría, ocurren las fatalidades. Entonces, el cansancio y ahí por lo menos en el tema de planes viales, la norma exige, ejemplo, en esos conductores intermunicipales, o sea, los conductores como Ecopetrol, usted antes veía un solo conductor, ¿cierto? Ahora tiene que ir 2 conductores, el ayudante. Sí. Porque por ley ellos no pueden conducir tantas horas y tiene que haber un tema de descanso, ¿sí? Me sorprendieron esas encuestas. Todos los conductores muy juiciosos. Ninguno hace nada malo. Sí, eso es mentira. Y yo aquí estoy en el grupo de accidentes y todos los días hay un accidente. Yo les dije, es que algunos yo sí tuve la oportunidad de digamos, dirigirlos en la encuesta, ¿sí? Y decirles, es que ellos piensan que es que si llenan eso, entonces de pronto los despiden de la empresa, ¿sí? Yo le no, eso es un tema simplemente para prevenir, para mirar en qué nos vamos a tocar, pero muchos de ellos creían que era para tema de contratación, ¿sí? Pues entonces, sí. ellos hablaban así, que yo no sé qué, yo le, pero imposible que usted no haya tenido un incidente al menos. Todo el mundo ha tenido un incidente, un casi accidente. Es un imposible que no. Y entonces, sí, empezaban pero entonces, pues, siempre era bastantes y no pude, pues, dirigirlos a todos, ¿sí? Mis hijos me decían, mamá, usted con ese pensamiento de criminalística, usted todo lo piensa malo. Vea que si hay gente correcta. Yo no, es cierto. Claro, ellos están todavía pequeños en la inocencia. Les falta vivir decepciones. No, mentira.
Realice, a ver, ¿qué más sigue? Influye la fatiga. El 13, explica los factores que influyen en el aumento de la fatiga en vehículo, medio y conductor. O sea, bueno, la fatiga que está enfocada en el vehículo, ¿no? En el medio y el conductor. Entonces, en el conductor, pues, ¿cuáles son los factores? Fatiga y somnolencia, Uh-huh. temperatura elevada, deficiente de ventilación y reciclaje del aire, Sí. incomodidad del asiento, por el deterioro del mismo o porque no está colocado la medida del conductor, Sí, movimientos constantes en el asiento, bostezos, estiramiento, parpadeos, pesadez en los ojos, no haber dormido bien la noche anterior o llevar días sin descansar lo que se debe normalmente. Esos son los... Sí. Y bueno, ahí en el tema le faltó el tema de la vía, en el medio. Ah, bueno, en el medio es con las condiciones de la vía también. O sea, si no es una vía muy exigente, ¿no? Muchas curvas, mucha nieblina, eso también aumenta la fatiga. Sí. Los cambios excesivos de temperatura. Exacto. ¿Qué recomendaciones se puede dar para evitar la fatiga en el conductor? Uy, no, pero dice que cada 15 minutos una parada, entonces demora mucho conduciendo. Sí, tal vez sí, eso es demasiado, ¿no? Explique con su esto, ¿qué puede para evitar la fatiga? Bueno, pues uno, dormir bien, ¿no? Primero que todo, podemos permitirles dormir las 8 horas. Sí. Porque hay conductores que los tienen trabajando 10 horas y de ahí tienen que salir para almorzar, para hacer diligencias, para vivir, para atender a las cosas, para dormir, ¿sí? Para hacer actividad fisiológica. Entonces, primero permitir los tiempos de descanso, porque nosotros somos una máquina y si lo que entremos a la máquina, eso vamos a generar, ¿sí? Entonces, la condición de la persona respecto al sueño, a su alimentación, a su parte emocional, ¿sí? Porque podemos, ejemplo, yo que trabajo tema vial, por lo menos empresas que tienen a los conductores como esos mensajeros, corra para acá, corra para allá, eso ni piensan, ustedes los ven en la calle y son como locos. Ellos ni se dan cuenta del riesgo que están, ¿sí? Hacen cosas, yo le llamo suicidas. ¿Por qué? Porque ellos están tan metidos en que tengo que enviar esto, que aquello, eso, y ellos ni se dan cuenta. Sí, entonces, la fatiga tiene que ver mucho con el tema del conductor, ¿sí? Los 3 factores, pensemos siempre en 3 factores, ¿sí? Vehículo, conductor y vía, ¿sí? Entonces, todos esos factores humanos que podemos darle a la persona. Y en el vehículo también todas las intervenciones en el vehículo, reparación, mantenimiento, ¿sí? Usted se imagina un conductor que el vehículo y que a cada rato tiene que estar bajándose para arreglar, el ejemplo, X cosa, una llanta, no sé, eso le va a crear fatiga. El confort, lo que usted también habló ahorita me pareció muy importante, el confort, las condiciones de la silla, las vibraciones, todas esas cosas son muy importantes, ¿sí? Los tiempos de descanso. Explique con sus palabras la relación del consumo de alcohol y la accidentalidad. Suicidio. Sí, va así, la realidad sí, o sea, eso ya no hay nada más que hacer. Uno de verdad tomado, pues, imagínense. Alcohol y volante no van de la mano. ¿Sí? Porque es que, bueno, no sé en qué charla yo escuchaba esto, porque yo también pues estaba formándome en temas viales, ¿no? Decía que, bueno, se me olvidó. El tema que era lo que decía de la parte del alcohol. Bueno, pues todos sabemos ¿Cómo llegan que los no, borrachos a la casa? No entiendo.
Sí, o sea, eso no tiene sentido el alcohol, ¿no? Por lo menos cuando tenía mi vehículo y salía de vez en cuando, yo prefería pagar taxi, ¿sí? Es que eso, uno ve, yo digo, pero que se mató tal artista, ¿sí? Iba manejando él o iba manejando el chofer y también borracho. Yo digo, hombre, pero es que no tiene para pagar un taxi, ¿sí? ¿Cómo no va a tener para elegir un conductor elegido, ¿sí? Lo que antes se hablaba mucho que el conductor elegido, eso antes, por algo que hace años estaba la seguridad vial muy enfocada, ahorita ni hablan del conductor elegido. Sí, o sea que pues si voy a conducir no tomo y si no hay muchas formas en un taxi, ahora con las plataformas que salen tan económicos los servicios, ¿sí? Sí. Simplemente evitar. Entonces, eso equivale a más costos. Usted, por ejemplo, se va a algún sitio, toma que el parqueadero, que de pronto si lo coge un alfer y le hace la prueba, ¿cuánto no le vale eso? ¿Sí? Y ahora no solo es el tema económico, sino un tema penal, ¿sí? Ahí el tema penal pues también entra, pues aquí hay mucho enfoque respecto a lo que usted está viendo respecto al tema penal, ¿sí? Ahí también hay mucho de qué hablar. Mejor dicho, asistente en accidentes viales penales. Eso hay mucho por hacer yo. No sé si existe el cargo, pero el que lo hay, ¿sí? Eso hay mucho. Ustedes imaginen uno que se encuentre una persona en el momento que de pronto tenga una sola cerveza y ocurra algo que incluso no puede ser culpa de él, ¿sí? Un perro, algo pasó y haya un muerto. Esa persona va para la cárcel. Así sí. Ahí tienen que saber de los grados de alcoholemia, cómo sí, qué pasó, la investigación, si culpa o no culpa. Aunque por el hecho de ya haber tomado, ya hay una culpa. Ya hay una culpa. Entonces, el tema de alcohol con accidentes de tránsito es mejor evitar. Si yo no que una cerveza y que esté aquí nomás. Una vez me pasó. Una sola cerveza me tomé. ¿Sí? Y una amiga me dijo, venga, lleve, ella vivía cerca. Estoy hablando de, digamos, de San Francisco a San Alonso, que es cerca. Y yo la llevé porque ella sí estaba muy tomada, ¿sí? Y no se quería ir con nadie más y que no, bueno, la llevé y preciso me para un policía y me toma la prueba y pues obviamente sale con algo de alcohol, ¿sí? ¿Cuánto valía la carrera? 5,000 pesos. ¿Cuánto ahora me va a valer el chistecito, sí? Entonces, eso hay que ser inteligente, ¿sí? Y evitar. Evitar. Yo en esto digo el tema de prevención, por lo menos yo que trabajo manipulación de cargas, hay un concepto en la manipulación de cargas que hay gente que dice, por ley, o sea, estudiado biológicamente, uno tiene una capacidad de manejar, por ejemplo, las mujeres 25 kilos, ¿sí? Una mujer con la columna normal, ¿sí? Y entonces esa mujer dice, no, pero yo soy capaz de hacer 50, 100, ¿sí? Usted dice que es capaz, pero su columna dice que su capacidad es de 25. ¿Sí? O sea, es según la capacidad biológica. Entonces, y ahí es donde ocurren las lesiones de columna, los problemas de columna. Lo mismo pasa acá. Ay, no, que yo soy capaz de conducir con 2 cervezas. Pero la conducción, o sea, la conducción nomás en el factor humano, se necesita mucha destreza, ¿sí? Usted, bueno, ojalá que usted pueda aprender a conducir. ¿No conduce moto tampoco? No. No, no, nada, porque tuve un accidente de tránsito y eso me generó un trauma que no lo he superado. Ya, ve, usted está ahí metida en ese tema, ¿sí? Traumas. Yo saqué, a mí me dieron la licencia de conducción porque necesitaba salir del país y para pues fuera de Colombia sí soy capaz de conducir, ¿no? Porque la gente allá sí acata las normas. Sí, no, las vías, la infraestructura, hay mucho más control. O sea, el tema radica en lo que nos pasa acá. Nosotros no somos educados. ¿Sí? Nosotros Sí. no somos, o sea, e incluso si las vías no son tan buenas, si nosotros fuéramos más educados en todos los sentidos, ¿sí? Todo Porque sería yo soy diferente. capaz de manejarle a usted hasta una turbo por pura trocha y le subo las lomas que sea, pero que me pongan de aquí a Bucaramanga por esa autopista, la gente pitándome, estresándome, no soy capaz. Sí, sí, claro, eso es cierto. Bueno, de todas maneras, bueno, pero usted sí ya ha conducido un carro, que es lo importante.
Sí, Y señora. usted se da cuenta que en la conducción hay muchas actividades motoras, ¿sí? Están Sí. todos los sentidos involucrados. Entonces, el concepto de que no el alcohol es simplemente eso, porque no más usted bien sanita, necesita muchas condiciones motoras, que la vista, que el oído, es una de las actividades que usted tiene capacidad motriz, reacción en sí sola, y le mete alcohol, ¿sí? Entonces, o la vista, o en el alcohol también el tema es que nosotros reaccionamos más lento, ¿sí? El alcohol hace ese tema que hace que la persona reaccione lento. Entonces, si usted necesita frenar, ya no va a frenar a los 2 metros y no a los 10 por el mismo alcohol. Sí. ¿Listo? Entonces, pues este es el tema de hoy. Ya pues quedó cerrado. El módulo 8 se lo voy a pasar de una vez. Tiene 80 páginas. Ya lo ¡Ah! revisé. Profe. Sí. Entonces, pues yo presupuesté o sea, la idea son para terminar los martes a las 9:30, ¿sí? Sí. Entonces volvemos a tener clase este martes, no vino el otro, el 21 y el 28. Ah, bueno, profe. Entonces eso toca como que leer 10 hojas diarias para poder leer esas 80 hojas. ¿Sí? Entonces de una vez la motivo para que vaya leyendo de a poco, porque esto si uno deja para leer en 2 días es demasiado cargado, ¿no? Sí. Y ya, entonces el 21 tenemos el módulo 8 y ya el 28 ya los planes viales, que yo le voy a pasar no un módulo, sino unas diapositivas. Ah, ¿Listo? profe, ¿todavía estamos ahí en línea o no? Ya no. Estamos en línea. ¿Por qué? Ah, bueno, entonces ahorita me puede hacer el favor y me llama. Gracias. Listo, ok, hablamos. Gracias, chao. Hola, Sandri. Hola. Bueno, feliz término de clase y que lean mucho.